Los lunes buscamos soluciones. ¿Sabes cómo dar un buen feedback? Ahora enseguida lo explicamos, ¿eh? Si eres de los que no sabe cómo decir a alguien que puede mejorar o en qué se ha equivocado, te interesa aprender a dar feedback. Con esta palabra adoptada del inglés, bueno, es inglés de hecho, tenemos una herramienta con la que podemos aportar mucho valor a nuestras relaciones. Saber decir las cosas positivas y negativas de la mejor manera es dar un buen feedback, que ayudará a quien lo recibe y también a quien lo emite. Marta Romo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿No hay palabra en español para esto? Sí, retroalimentación. Vale, retroalimentación. Que suena un poco raro. ¿Qué es exactamente dar retroalimentación o feedback? Pues es una comunicación de vuelta, decirle al otro cómo te ha afectado a ti o cómo tú ves o cómo tú valoras el comportamiento que ha realizado o la actitud que ha tenido o la situación, cómo la interpretas. ¿Y sabemos hacerlo? Regulín, cuesta mucho, porque además solemos hacerlo en caliente y entonces te dejas llevar por los primeros pensamientos que tienes y normalmente no son los pensamientos de calidad los primeros que tienes ante una situación, sino que son pensamientos muy reactivos y que tienen que ver únicamente en cómo tienen que ver con cómo te ha afectado a ti la situación, pero en ningún momento estás pensando en el otro. Y el feedback siempre tiene que incluir al otro. Tiene que ser algo que le ayuda al otro a aprender y a ti también a sentirte mejor. O sea, que no vale decirle, no me ha gustado porque es una birria. Eso no es feedback, eso es una crítica destructiva, de hecho. Ha sido fino, además. A estas horas. Claro, una cosa es la crítica y otra cosa es el feedback. Y son cosas diferentes, efectivamente. Vamos a hablar de feedback. Vale, pues entonces empezamos a hablar muchísimo de feedback y de lo que aporta. Me gustaría advertir una cosa, porque cuando criticamos y muchas veces hacemos feedback, tendemos a comparar. Hay que salir del sentimiento comparativo, ¿vale? El feedback nunca es con respecto a nadie, ¿vale? Siempre es centrado en la persona, centrado en la situación y nunca comparado con nadie, que esto muchas veces también lo hacemos, ¿vale? Lo de comparar. Vale. Entonces, ¿qué nos aporta el feedback? Bueno, primero nos puede ayudar a reforzar algo que queremos que se repita. Por ejemplo, cuando tú a una persona observas un comportamiento y dices, esto me ha gustado o necesito que esto vuelva a suceder, el hecho de introducir un comentario sobre esa situación, dar un feedback, retroalimentar esa situación, hace que tengas más probabilidades de que eso vuelva a suceder, ¿vale? Porque el feedback al final es un reconocimiento, es ver en el otro algo que ha sucedido y hacerle ver que lo has visto, o sea, reconocerlo, ¿no? Entonces nos ayuda a reforzar comportamiento. Eso es uno de los beneficios. Otro beneficio es que ayuda a que la otra persona se desarrolle, aprenda y bueno, y tú también, de alguna manera, porque el prepararte y el hacer el esfuerzo de atreverte a decir algo, por ejemplo, que no te ha gustado o que consideras que no es adecuado, también te hace a ti madurar, ¿no? Y entonces aporta eso, sobre todo aprendizaje. En los adolescentes es muy importante dar feedback porque su cerebro todavía no está del todo formado y necesitan ese tipo de estímulos para saber lo que sí y lo que no, por dónde ir y por dónde no, ¿no? Y el cerebro, si no, en los adolescentes muchas veces está perdido porque se está formando y no tiene criterios, ¿no? No tiene directrices. Es decir, que el feedback necesita, en primer lugar, prestar atención, ¿no? Eso es. Y en segundo lugar, una dosis de trabajo por parte de quien lo da. Hay que prepararse. Sí. Y hay que buscar siempre cosas positivas en lo otro, aunque no las haya. Es que Ramón no las ve. Es decir, Ramón, para dar feedback, me has cargado todo, pero lo que me he reído es que es lo único que se me ocurre, ¿no? Pero ha sido tan gracioso. No tiene por qué. El feedback no siempre está vinculado a algo positivo. Ajá. Tú puedes decir algo que te ha parecido horrible, tremendo, desastroso, pero la diferencia está en cómo lo dices. Esa es la clave del feedback. ¿Cómo digo yo algo que no me ha gustado nada para que el otro aprenda y que además yo me sienta a gusto diciéndoselo? Que es más difícil, ¿qué nos cuesta más? ¿El feedback positivo o el enfrentarte a decir algo negativo y el cómo lo dices? Pues depende de la persona, porque podríamos decir que a lo mejor es más difícil decir lo negativo, pero no te creas, porque lo positivo muchas veces lo damos por hecho y no damos feedback, no reconocemos al otro. Entonces a veces no es que nos cueste más, es que se nos olvida decir lo bueno. Bueno, hay gente que solo da negativo, aunque no sé si es feedback, pero negativo. Solo da caña. No tienes esas personas están invalidadas para la crítica, porque si nunca dices nada bueno, claro, pues estás invalidada. Bueno, entonces vamos a dar las claves para dar un buen feedback. Vamos a hablar de una especie de... Sí, es un decálogo al final, ¿vale? Es un decálogo. De 10, ¿no? Decálogo de 10. Vale. Decálogo de 10. Sí, vale, decálogo.
Lo primero es, bueno, como hemos dicho, prepararse, ¿vale? Prepararse. Y entonces aquí hay que buscar el mejor momento. Porque no es lo mismo decirlo en caliente, que no te has preparado y probablemente te salga, solo busques desahogarte y entonces al otro le vas a fastidiar. Entonces hay que buscar el mejor momento, cuándo, dónde, todo esto pensarlo, ¿vale? A lo mejor es, y es muy importante que el feedback sea prontito, o sea, que no pasen 6 meses. Claro. Que dicen, no, es que me he estado preparando, no, a ver, 6 meses. Claro, es que ya ni me acuerdo. No, el otro ya dice, ¿de qué me hablas? Morderse la lengua y buscar un buen momento. Claro, a lo mejor pues en el mismo día que ha sucedido, pero unos minutos después, unas horas después o al día siguiente. Bueno, cosas razonables, ¿no? Pero cuidado con dejar pasar mucho el tiempo. Vale. Entonces, buscar ese mejor momento. Es dónde, cuándo y cuánto también. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? Porque muchas veces no buscamos el cuánto y nos cruzamos por el pasillo con la persona y, oye, por cierto, y el otro tiene prisa y entonces a lo mejor son 2 minutos y no has podido hacerlo bien. Entonces también hay que decir, oye, ¿tienes 10 minutos para hablar conmigo? Nos tomamos un café. Tal. Hay que buscar también el cuánto tiempo, limitarlo, ¿vale? Vale. Segundo punto, ir de uno en uno, poco a poco, porque muchas veces cuando nos preparamos para darle feedback a alguien, ya aprovechamos la situación para soltarle y leerle la cartilla. Y por cierto, y además, y es que siempre haces no sé qué, y entonces ya la hemos liado. No, ir de poco a poco porque el cerebro se agobia y entonces no ya se bloquea y no va a recibir lo que le estás diciendo, ¿vale? Entonces es preferible cada día decirle un poquito que de repente. Y el otro ya cuando te ve dice, bueno, ya viene pesado, ya viene a darme un rato feedback. Sí. Más cosas. El tercero, bueno, lo que decíamos de la preparación es muy importante. Incluso si puedes escribírtelo, lo que le vas a decir, el mensaje, puede ayudar, ¿vale? Este paso es importante prepararlo, porque si no, ya digo, te van a salir esos pensamientos que no son de calidad, te va a salir la emoción y es muy importante prepararlo porque puedes hacer que el cerebro de la otra persona integre lo que le estás diciendo de una manera favorable, o puedes hacer que el otro te escupa cuando le des el feedback. Y va a depender del orden que sigas a la hora de comunicarle el feedback. Aunque la otra persona te vea leer, que te haces una nota y aunque te vean leer la nota, si es en una relación cara a cara. Ya, yo cuando digo prepararlo digo que lo escribas y tal y luego no lleves la chuleta. Que te la repases pero que ya mentalmente. tú lo has preparado, claro. Si es por teléfono, pues igual. Te ayuda a estructurar las ideas. Sí, también, eso ¿no? es. Y bueno, si no te queda más remedio que ir con la chuleta, pues oye, pues llévate la chuleta. Bueno, pues te la has preparado, vale. Preparación, okay. Preparación, sí, que nos lo solemos saltar. Entonces, luego el cuarto punto es mimar la entrada. Empezar con algo positivo. Porque ya el otro se relaja. Muchas veces tendemos a decir, ven que te quiero decir una... Error. Y ya, no avises, no anticipes lo que vas a decirle, díselo. Porque el otro ya entonces se monta una película mental. No, que te quiero hacer una crítica constructiva, que te quiero dar un consejo, que te voy a dar feedback. Y el otro ya dice, ostras. El cerebro es muy creativo y se pone ahí a buscar cualquier cosa. Entonces no lo avises. Empieza con algo positivo, oye, ¿cómo estás? Tal, qué guapo estás, cualquier cosa. Aunque sea mentira. ¿Qué quiere? Ya está con el feedback. Venga, el punto número 5. Y aquí ya viene la clave del orden para cómo decirlo de manera que el cerebro del otro no te lo escupa, ¿vale? Entonces, lo primero es hablar del comportamiento. Es decir, lo que ha sucedido. Vamos a poner un ejemplo muy tonto, casero, así del día a día. Imagínate que estás en casa y tu pareja, tu marido, tu hijo, alguien está acostumbrado a poner los pies encima de la mesa. Y tú estás ahí viendo los piececillos diciendo, me cago en la mar. Y te vas ahí, las tripas se te vas calentando, ¿no? Bueno, pues hablar del comportamiento sería decir, oye, cuando tú pones los pies encima de la mesa, o cada vez que tú pones los pies encima de la mesa. Preciosos, por cierto. Muy bonitos, pero... Bonitos pies, sí. Vale, pero estás hablando del hecho, ¿vale? Del comportamiento, del hecho. Siempre hay que empezar por eso. ¿Por qué? Porque así la persona se va a la situación. No tiene que inventarse ni... No, vale, cuando pongo los pies, los pinreles, vale. Sexto punto. Hablar de cómo te afecta la consecuencia. ¿Vale? O sea, primero el comportamiento, los pies, después cómo me afecta la consecuencia. Entonces sería, cuando tú pones los pies encima de la mesa, yo o a mí lo que me pasa es que pues me agobio porque yo como ahí o pongo el plato ahí y me da asco, lo que sea, ¿vale? Y después ya hablas de las causas,
¿vale? Ese Entonces, sería el siguiente. El siguiente, el séptimo punto, ¿vale? Comportamiento, consecuencias, causas. Y las causas, entiendo que tú estés más cómodo, lo que sea, ¿vale? Te pones en lugar del otro. Y al final compartes con él o no la responsabilidad y propones un cambio. Oye, vamos a ver si te ponemos un cojín ahí o lo que sea para buscar la acción, ¿vale? Entonces, simplemente lo más importante, comportamiento, consecuencia y causas. Y este es el orden, no al revés. Comportamiento, consecuencia y causas. Eso es. Vale, nos queda medio minuto, ¿algo más? Pues que si no te funciona, vuelvas a empezar por el Desde el decálogo. principio, Si no, le desde el regalas punto un 1. frisbee. Así hasta que salga. Muchas gracias, Marta Romo. Nada, un placer. Vale.